Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. No sabíamos cómo dar la introducción a este tema, pero sin duda estamos muy entusiasmadas de tenerlo este día, doctor, para hablar acerca de este tema que tiene, creo que muchos mitos o muchos aspectos que podrían parecer complejos, aunque no dudo que hay algunos que sí lo son, pero qué mejor que usted para explicarnos cómo comprender mejor la salud neurológica, y pues para eso tenemos al doctor José Chan. Adelante, doctor. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Realmente ya fuera de cámara les estaba mencionando que yo he seguido el podcast de ustedes desde quizás el año pasado, ¿verdad? Creo que de hecho, justo en diciembre, inicios de diciembre cumplimos un año. Sí, no, yo recuerdo. Así que sí está desde los inicios. Y me gusta no solo por la idea detrás, que yo creo que todos los podcasts de este tipo son una herramienta importante para transmitir información de una forma más, digamos que amigable y actualizada. La mayoría ahora, no solo los jóvenes, sino creo que nuestros padres, nuestros tíos están en TikTok, están en las redes, están en Spotify. Y ahora esa es la forma de, digamos, que adquirir información y conocimiento, o es una forma, pues, y qué bueno que haya una herramienta que ofrece información basada en evidencia también, y no solo, pues, lo que yo creo, lo que yo opino en temas tan delicados como salud mental, nutrición, etcétera. Entonces, no, hombre, muy alegre de estar con ustedes, de conocerla finalmente, porque soy seguidor solo de audio, un poquito de Instagram, pero muy bueno. Felicidades, pues, por el proyecto, porque ya va cumpliendo más de un año prácticamente, y éxitos. Gracias, doctor. Gracias. Y esas son también, creo yo, las ventajas de conectar en redes, cuando te aproximas como a conocer personas como con el mismo alineamiento en el sentido de valores, buscando la evidencia, la ciencia, que el bienestar sea riguroso cuando hablamos de salud. Y así fue como hemos conectado. Entonces es bien divertido, porque ya nos ha pasado que no los conocemos, solo ha sido por red social, y cuando nos conocemos es como, tanta como familiaridad. Si antes habíamos, pero porque creo que está ese valor de base, ¿no? Conectamos con un mismo lineamiento, una visión de hacer las cosas en función de que las personas entiendan que cuando se trata de salud, pues hay profesionales, hay tratamiento basado en evidencia, y alejarnos sobre el yo creo, el me gustaría, el creería. Y esto que sabemos que así como hay muchísima información en redes sociales, también hay sobreinformación, y a veces lamentablemente es muchísimo más fácil que se haga viral algo que no tiene fundamento científico, que no tiene bases, o que está a lo mejor en una etapa muy temprana para poder decir que funciona. Entonces es bien interesante y nos alegra que nos acompañe, porque creo que a nosotras también nos ha ayudado con Sandra este proyecto para ampliar la red, conocer. Siempre les decimos, sin ustedes tampoco fuera posible, porque nosotras empezamos salud mental y nutrición, pero hemos ampliado muchísimo. Entonces ha sido para nosotros también reconocer que sin el lado del profesional tampoco estaríamos avanzando un año. Sí, entonces es bueno que nos acompañen. Sí, yo creo que no están, digamos que no se ha estancado, sino que veo que ha ido evolucionando. Justo, hemos ido. Eso creo que todos lo tenemos que seguir. Pues aunque a veces dan ganas de tirar la toalla, pero gracias a profesionales como usted, y que nos siguen como motivando y acompañando, creen en el proyecto, pues también nosotras. Sí, yo siempre hago la comparación, o lo aplico a nuestra vida diaria, y así como ese proyecto pues ha ido evolucionando y siempre hay algo diferente, algo nuevo. Creo que eso lo tenemos que hacer en todo lo que hacemos en nuestra vida, pero en nuestro, digamos que nosotros mismos pues podemos mejorar cada año, cada día, en diferentes aspectos. Así que sí, de nuevo, agradecido pues y por la invitación y la confianza. Las redes sociales dan eso. Las redes sociales, ya hemos platicado esto antes con algunos amigos, y es generar esa familiaridad antes de, ¿verdad? La como cercanía. que se rompe el hielo de una forma diferente.
Y eso se puede usar para bien y para mal. En mi caso, yo tengo que decirlo, uno de los estudios que yo hice fuera del país, y esto tiene un lado oscuro, ¿verdad? Pero para nosotros como profesionales la pandemia fue favorable desde el punto de vista académico, porque rompió barreras por el aislamiento y la apertura de digamos que formas digitales de transmitir información, rompió muchas barreras profesionales. Por ejemplo, antes, para yo hacer o conectar con un maestro de una alta especialidad de lo que yo hago, había que conocer a otra persona que te recomendara, que mira, aceptame a este alumno. Eso se ha roto. O sea, en ese aspecto la tecnología ha sido disruptiva. Y yo le digo a mis residentes, a mis estudiantes, que ahora no hay excusa, hay canales directos de comunicación. Y yo, una de mis especialidades que yo logré, la obtuve a través de una comunicación directa, similar, conectando a través de redes sociales. Ya te da cierta, digamos que background, si pueden, bueno, cuiden sus redes sociales, ¿verdad? Claro. Porque si están en el mundo profesional, porque eso, ya te da cierto, bueno, esta persona, qué tipo de actividad hace y todo. Así que sí, es importante, ¿verdad? Es beneficioso y por eso estamos acá. Y eso, doctor, nos lleva a que las personas que nos escuchen preguntarnos, ¿quién es el doctor José Chan? O sea, ¿qué es lo que hace, doctor? ¿Cuál es su especialidad? Cuéntenos. ¿Y cómo se decidió por ella? Porque sí, me cuesta contestar esa pregunta. El camino. Corta, de forma breve. Uno intenta generar un discurso cuando, desde que uno es estudiante, ¿y por qué estudias medicina? ¿Y por qué estudias toda medicina? La historia. Yo siempre me he mantenido igual, legítimo en mi propia introspección, pues, de por qué. Y el ejemplo que doy es que en algunos casos, cuando era pequeño y observaba emergencias médicas, ya sea a mi alrededor o familia, percibí esa sensación más de alguna vez de no saber qué hacer, ¿verdad? O de las personas que me rodeaban, de qué hacemos, quién podrá ayudarnos. Y a mí, de alguna forma, yo desarrollé ese deseo, sí, de ser yo esa persona que podría ayudar en esos casos. Parecería algo bien, no sé, ¿verdad? Bien ingenuo, bien... Pero esa es la realidad, es como, digamos, el primer deseo, ¿verdad? Como la semilla. Ahora, yo no puedo negar, para los que me escuchan y me conocen, que mi padre es médico y es neurocirujano. Aunque, digamos que no crecimos cerca, es innegable la inclinación por lo que yo veo, por lo que yo escucho, que obviamente va a haber cierta inclinación. Pues luego, pues, de entrar a la carrera, en los primeros años hay una materia que se llama microanatomía. Es primer ciclo del segundo año. Esa explora prácticamente todo el ciclo del sistema nervioso, de las más difíciles. Y a mí se me facilitó, o sea, se me dio bastante natural. No necesitaba invertir tanto tiempo para comprender las estructuras tridimensionales, la relación funcional entre las estructuras. Y eso terminó de decantar, porque yo, a pesar de, y me van a empezar a analizar acá, a pesar de esa... Siempre dicen eso, ¿eh? Sí. Pero está bien, está bien. Ahí después me pasan un papel con la conclusión, ¿verdad? Conclusiones de este podcast. Entonces, a pesar de esa relación con mi padre, yo siempre he tenido lo que dicen algunos espíritus de contradicción, ¿verdad? Y entonces nunca me casé con que voy a ser neurocirujano porque él es neurocirujano. Yo quise buscar, digamos que un motivo personal. Y allí se me dio. Realmente yo sentí esa, digamos, fascinación por las neurociencias, por la neuroanatomía. Y no sé, considero yo mi personalidad es de enfrentarme a las estructuras, resolución de problemas, ese tipo de habilidades. Por ejemplo, cómo funciona este aparato, de desarmarlo, volverlo a armar. No es que voy a desarmar a un paciente y lo voy a volver a armar, pero esa aplicado analogía, pues. a esa analogía de escudriñar algunas estructuras y lograr mejorar el funcionamiento, hizo que yo dijera definitivamente, si voy a hacer algo aquí, soy algo relacionado a neurociencias e idealmente cirugía, ¿verdad? Neurocirugía. Así que sí, desde muy temprano en la carrera yo decidí eso. Ahora, ¿quién soy? Pues definitivamente que no es neurocirujano la palabra que me podría definir como persona. Creo que somos tan complejos que me cuesta contestar esa pregunta tan breve, pues, pero en general me quiero considerar... Es hasta filosófica la pregunta. Sí, una persona genuina, creo que es lo más importante para mí. Ya lo estábamos hablando fuera de cámara, fuera de audio, pues, pero
genuina. Muchas veces uno puede cruzar un límite, a veces, en eso estamos trabajando siempre, queriendo mejorar. Esta sinceridad extrema a veces no es muy favorable, pues. Depende del contexto. Pero una de mis características más, digamos, así personales es eso. Alguien genuino y que siempre está intentando buscar cómo mejorar su entorno o cómo mejorar, pues, personalmente. Digamos que de forma general, ¿verdad? Tener raíces, la familia. Pues, bueno, ahora he formado una familia, yo ¿verdad? Tengo mi esposa, mi hija, que ayer cumplió 2 meses. Eso me define, gracias. Felicidades a la Sofi. Gracias, y eso me define más como persona. Ahora, como profesionalmente, soy neurocirujano. Realicé estudios de posgrado 1 año en Brasil. Hice una especialidad que aquí se había perdido, que se llama microcirugía cerebral vascular. Pues estamos especializados en cirugía compleja de enfermedades vasculares como aneurismas, malformaciones arteriovenosas, otros. Y hice 1 año en Estados Unidos, en 2 centros, pero predominantemente en la Universidad de Stanford, haciendo cirugía de base de cráneo, entrenamiento en abordajes complejos a enfermedades o a patologías complejas de la base del cráneo. Y pues ahora radicado acá, intentando hacer docencia, estamos intentando dejar pues alguna especie de legado académico para las futuras generaciones y prácticamente eso. Además, no lo voy a promocionar, pero tengo que mencionar que también hemos iniciado un proyecto similar al de ustedes, que es un podcast que se llama Brain and Beans. Lo pueden buscar en todas las plataformas, que no es más que una herramienta para conocernos un poco más, conocer otros profesionales, otras personas. Mucho me extiendo, si me extiendo mucho me pausan, ¿verdad? Adelante, doctor, nosotros estamos analizando. Mentira. Sí, cabrón. No, dele que para mí una de las experiencias más importantes en mi vida fue salir del país, y una de las mayores, digamos, que crecimiento que tuve fue conocer personas diferentes a mí, pero de backgrounds completamente distintos, culturas distintas. Yo siento que eso es algo que hace crecer, nos hace crecer. Hay que rodearse de personas diferentes, que piensen diferente. Entonces, esa es otra de las ideas del podcast, es no invitar no solo a personas de las ciencias médicas, sino de realidades completamente distintas, y discutir un tema y probablemente aprendamos todo. Sí, ahí analizaba, de hecho, sí, era cierto lo que estaba mencionando. Y con el último punto de rodearse de personas que no necesariamente estén en el mismo contexto es muy enriquecedor, porque amplía la perspectiva y también uno puede derribar ciertas barreras o ciertas creencias que se tienen con algunas personas. Entonces sí, siempre es enriquecedor. Es ese punto. Y con respecto a la formación que usted mencionaba y a los entrenamientos que ha recibido, ¿qué nos podría decir que es, bueno, en sus palabras y en toda la experiencia que ha acumulado, qué es la salud cardiovascular? Sí, pero es que estaba relacionada neurológica. Sí, neurológica. Bueno, yo creo que es bien amplio, ¿verdad? El término salud neurológica lo podemos ver desde perspectiva como paciente, de alguien que tiene una alteración neurológica y cómo, digamos, afecta su calidad de vida, cómo evitar la salud neurológica pensando en prevenir un problema estructural o que afecta al paciente. Y también para mí otro enfoque es que se relaciona más con la salud mental, que aquí pues se habla bastante, y es cómo afecta una disrupción, una alteración de la salud neurológica, nuestra salud mental y la del paciente. Y todavía podría agregar yo algo, que es la salud como neurocirujanos, cómo nos afecta nuestra salud mental enfrentar a una alteración de nuestros pacientes neurológica, pues. Entonces, de forma general, ustedes saben, y los que nos escuchan igual, pues se podrán imaginar que el cerebro y el sistema nervioso pues maneja todo lo que nosotros hacemos, quién somos, lo que pensamos, nuestras memorias, y es importante pues para el buen desempeño de nuestra vida cotidiana. Cuidar de nuestra salud neurológica podría comenzar por principalmente cuidarnos a nosotros mismos como personas, y me voy a profundizar un poco. Probablemente podría comenzar con
cuidar nuestra salud mental, nuestra calidad de vida en el día a día, porque esto puede alterar también al sistema nervioso. Hay muchas personas en nuestras consultas que están consultando por dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de cabeza, que si uno explora y habla mucho con el paciente, de base prácticamente la mayoría va a tener algún problema de salud mental de base, pues. Y sí incide en el tratamiento. Yo le digo a mis pacientes, si esto no lo atiende, le van a estar dando medicamentos, le van a hacer cirugía o procedimientos innecesarios y no va a mejorar. Muchas veces el primer paso es percatarse de la sociedad en general, pero la gente que vive aquí en la capital, los niveles de estrés son extremos desde que salen de su casa, van hacia su trabajo y eso afecta radicalmente su salud neurológica. ¿Cómo? Bueno, porque el estrés severo, porque ansiedad mal manejada provoca cambios orgánicos, contracturas musculares, neuropatías, y esta gente realmente termina, incluso terminan sometiéndose a procedimientos. Y obviamente que el dolor o el malestar recurre. Eso es algo muy importante en cuanto a la salud neurológica. Pues lo otro es esto que también hablábamos un poco antes como preámbulo, que es cómo identificar pues los signos de alarma, ¿verdad? Cómo cuidar la salud neurológica, pero más orientada a la parte cognitiva. Cognición abarca mucho, ustedes también saben, pero estamos hablando de memoria, de capacidad de realizar tareas, operatividad, diferentes tipos de funciones cerebrales que nosotros consideramos como funciones mentales superiores, el lenguaje. Ahora se ha identificado un aumento en la incidencia de enfermedades cerebrales degenerativas. Podemos especular mucho porque no hay una evidencia clara sobre esto, ¿verdad? Pero la tecnología, estamos expuestos a otro tipo de ondas ahora que pueden afectar el funcionamiento. Incluso la alimentación. La alimentación, claro, es muy importante. Y ahora es difícil porque la persona llega a una edad que es productiva todavía, son 60, 65 años, y no está pensando en su salud mental, ¿verdad? Y no se dan cuenta de las pequeñas y discretas alteraciones del día a día. Y nosotros que somos quizá el entorno de esa persona, a veces tampoco lo vemos. Ahora en nuestro país hay herramientas para poder identificar mejor los deterioros o alteraciones que son difíciles de ver en un examen físico en un consultorio. Y se trata de una evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica bien hecha puede identificar déficit o alteraciones discretas de la funcionabilidad del paciente. Y si eso se identifica, también hay técnicas para enlentecer al menos estos deterioros. Y para mí es importante hablar de esto porque mucha gente que desconoce. O sea, mi mamá se ha hecho bien lenta, dicen. Y ya. Y como que es normal y no, probablemente no, hay que hacer una evaluación, ¿verdad? Tienen que buscar ayuda y tienen que buscar ayuda de profesionales, pues, porque si no, pues van a creer que no, es que es el estrés, ¿verdad? Es que no has dormido bien y que todo eso es importante, pues, pero de base, si esto es muy recurrente, se puede hacer análisis y evitar una progresión rápida. Entonces, tiene demasiadas componentes esto de digamos que salud neurológica, pues. Y pasa, doctor, perdón que lo interrumpa, que usualmente, a veces cuando escuchamos neurológico, el cerebro, ¿verdad? Entonces cuando ya la palabra cerebro lo vemos complejo, como que ya lo vemos como muy abstracto, pero si pudiéramos como dar como un listado, digamos, general, de cuáles son las enfermedades neurológicas más comunes, ¿cuáles podríamos decir que están? Yo, por ejemplo, recuerdo en algún momento en mi especialización que sí nos hacían mucho énfasis, la doctora, de hecho, recuerdo a la doctora famosísima, una doctora de la cadena de Guatemala, de la Universidad del Valle, y ella nos decía, el psicólogo tiene que tener la capacidad de poder identificar ciertas evaluaciones que pueden agilizar los diagnósticos cuando estamos hablando de enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas. Entonces, pero era como dentro de mi especialidad, digamos que era como una cátedra, pero es muchísimo más complejo que eso. Obviamente mi especialización no era psicología enfocada en neurociencia, sino que era una especialidad, en psicología clínica. Entonces era un apartado nada más. Pero de manera general, ¿qué podríamos puntualizar
categorizar para las personas que nos escuchan y decir, ok, cuando hablamos de enfermedades neurológicas, encontramos esta y esta, porque lo más usual es la famosa migraña, que a veces ni tan siquiera la podemos categorizar ahí, sino que es más como, sí, un dolor de cabeza recurrente, pero a veces no es un dolor de cabeza recurrente, entra dentro de un problema realmente clínico, médico. Entonces, de manera muy general, ¿cuáles podríamos decir para las personas que nos escuchan que son estas enfermedades? Más que hablar de entidades específicas como un nombre, pues a mí me gusta hablar quizás de signos de alarma o qué signos nos pueden orientar a que algo está pasando o que, bueno, soy profesional de salud mental, soy psicólogo, lo que sea, y que, bueno, aquí tengo que hacerme acompañar o dejar un estudio o lo que sea. Como les digo, es bien amplio porque para mí hablar de neurociencias o de salud neurológica involucra nervios periféricos, cerebro, médula espinal, columna, etc. Pero cerebralmente, yo le digo a la mayoría de pacientes que cuando sospechamos un problema intracraneano, estructural, ¿qué es estructural? Bueno, una masa, una alteración de la estructura visible cerebral que esté generando síntomas porque está comprimiendo una estructura, porque está alterando la, digamos, circulación local, etc. Generalmente se van a acompañar no solo de un dolor de cabeza, sino que de una alteración de otra función. Eso puede ser desviación de rasgos faciales, alteración del lenguaje. Y cuando decimos alteración del lenguaje es que no se entiende lo que está diciendo, que no se puede dar a entender, que ocupa palabras inadecuadas el paciente. Ya eso nos tiene que orientar a que ahí hay que descartar algo estructural. Cuando se acompaña de disminución de la fuerza de la mitad del cuerpo, que la mayoría de personas conoce con el término coloquial de derrame. Ahí estamos obligados a ir más allá. Cuando hay alteraciones como convulsiones, que eso es ya más obvio para las personas, y buscar ayuda. Ahora, desde el punto de vista cognitivo, yo creo que lo que estábamos hablando, el hecho de que vamos observando progresión, no es que está estático, va progresando. Entonces, alteración de la memoria, todos tenemos en algún momento una dificultad para recordar algo, lo que hice, pero si ustedes ven una progresión, o sea, en lugar de mejorar, va empeorando, más frecuente, cosas más importantes que está olvidando, o realizar tareas que normalmente las hace casi que de forma automática, que haya una dificultad para realizar, o sea, una alteración de su capacidad operativa. Eso nos tiene que obligar a ir más allá, ¿verdad? Y hacer otro tipo de evaluación. Yo ya he tenido pacientes, de hecho, que en este caso quizás a veces sirve tener un poquito de este temor por cualquier cosa que me da y yo quiero que me hagan exámenes y cosas. Porque a veces mira, a mí me han dicho que estoy loca, pero doctor, yo siento esto. No, hay que ser oportuno. Claro, y hay que escuchar al paciente. Esto va para los médicos también. Es que el paciente tiene la vivencia, hay que escucharlo. Y a veces, más importante que los estudios de imagen, que la resonancia, que el electroencefalograma, hay que escuchar al paciente porque él te va a decir qué es lo que tiene. Y a veces el paciente es súper descriptivo. Doctor, yo comencé así, me dijeron esto, pero ahora siento esto, este cambio. Y ese cambio tiene que encendernos la luz y decir, ok, aquí hay que ser mal pensado, decimos. Hagamos un estudio. Claro, lo que la mayoría de colegas indican son estudios de imagen. Tomografía, no hay nada. Sí, pero... o sea, hay que ir más allá. Eso sí es importante. Eso es lo que hablábamos en el episodio anterior. La relevancia, doctor, y usted lo dijo clarísimo. En psicología se decía, mi guía o en ese momento mi entrenador me decía, Jessica, la evaluación subjetiva del paciente es realmente importante. Uno ya tiene el protocolo, uno ya tiene una guía clínica, pero escuchar esa evaluación subjetiva de decir, es que yo me siento así, yo hace tanto tiempo no estaba así, es decir, la capacidad de detenernos un poquito y escuchar y darle la voz al paciente, porque él es el quien experimenta en este mundo interno y físico sus malestares. Entonces creo que eso es altamente relevante en cualquier disciplina de la salud, el permitirnos qué es lo que este paciente pareciera que es muy recurrente. Sí, yo les digo, es que es tan importante, pero también aquí viene el drama del médico nacional. El tiempo. El tiempo. Exacto. Sobre todo en las instituciones públicas es muy difícil. Penaliza. Y aún así...
también requiere un poquito de nuestra, o sea, de nosotros como profesionales. Pues yo me tardo cuando hay que tardarse, soy más eficiente cuando hay que hacerlo, pero hay momentos que hay que parar. Y si este paciente está aquí, viene de Morazán, no creo que no sea nada, tiene que haber algo y hay que escuchar. Y lo ha movilizado para llegar hasta ahí. Claro, entonces hay que darle valor a eso. Y el llamado a los colegas o a los profesionales que escuchan este podcast es, si yo no sé, pues hay que hacernos acompañar de alguien más. Y eso lo digo yo como neurocirujana, que el hecho que yo sea un neurocirujano con 2 posgrados, hay cosas que yo no las voy a dominar. Y yo por lo menos intento acompañarme de otros colegas. Por eso la importancia de las redes profesionales, pues que uno tenga. Y de elegir bien esas redes. Exacto. Pues, porque hay pacientes que no tenemos nosotros la respuesta, pero sí se aborda en equipo, sí. Y que a veces, yo le doy el ejemplo, yo recuerdo estos casos que en psicología suelen ser cambio de comportamiento brusco, esa ansiedad repentina y que fácilmente se puede decir, bueno, es un tipo de ansiedad. Pero cuando uno está trabajando en la clínica, trabaja, hace un buen análisis funcional, evalúa, empieza tratamiento, pero por A o B razón el paciente no mejora. Es refractario a sí, eso. Yo recuerdo la regla de oro es, antes de un diagnóstico psicológico que tenga estas manifestaciones tan puntuales, cambio de comportamiento, súbito estado de ánimo, que parece típico que usted va y dice, ay, esto es ansiedad, 1, 2 y empieza, pero si no descartas organicidad, tu diagnóstico no puedes tener la certeza de que esa es la línea de intervención. Y creo que a veces al psicólogo clínico peca de bueno, sí, esto es ansiedad, a la ligera. Encasillar. Claro, porque es muy fácil por el día a día, por lo que se hace, pero una de esas, al menos para mí, alarmas es que ya parece que estoy agotando esto y el paciente o el cliente no mejora. Al contrario, hay cosas que parecen que se le vuelven más dificultosas. Y al inicio es muy fácil, como la palabra que voy a utilizar es muy adrede, la sintomatología es tan difusa que puede entrar en cualquier categoría que es muy fácil uno no descartar organicidad. Pero la clave está ahí, saber que si este paciente no mejora por más que yo haga, sabiendo que has hecho un buen análisis de trabajo de fondo, siempre es importante y nunca es mal momento para referir, para decir, no, mire, realmente siento que hay cosas que me faltan, investiguemos, descartemos organicidad, consultemos a otro colega, porque al final es eso, es ver a tu paciente y darnos esa oportunidad también. Yo comparto mucho, doctor, no lo sabemos todos. O sea, somos especialistas en un punto, tenemos el conocimiento general de otro, pero siempre va a haber otro profesional más ágil y agudo en algo en lo que yo no estoy especializada ni formada, y tener la capacidad y ese criterio de decir, necesito tu acompañamiento, mira, te lo paso, evalúa esto, yo llegué hasta aquí, porque es ver la complejidad de un cuerpo de una persona que está teniendo constantemente como un malestar. Y yo creo que aquí pasa también lo que usted dijo al inicio. Hay diagnósticos médicos, doctor, que si se diagnostican a tiempo. Eso te iba a decir, la ventana temporal en la que tú vas a identificar esto. Y yo lo recuerdo muy bien que la doctora que nos entrenaba decía, es que podemos atrasar enormemente el deterioro que va a tener la persona. No le podemos engañar a la familia y decir, mire, no va a llegar, pero la lentitud en la que se puede hacer ese deterioro, y eso le permite no solo al paciente, sino que a la familia mejor calidad de vida, mejor acompañamiento, mejor entrenamiento. Entonces son todos esos puntos que sí requieren tanto, creo yo, que precisión en lo que hacemos, pero también un grado de humanismo, esa variable ética que nos mueve a decir cuándo tenemos que ser más, ir con más calma, porque es ser exhaustivos en esto, cosa que no es tan sencilla, lo que usted decía. No es fácil, pero esa palabra humanismo me trae recuerdos a mí. Yo cuando estaba estudiando en la carrera, organizamos un congreso y le colocamos el tema del congreso era medicina basada en humanismo. Y yo escribí un artículo que ya lo había sepultado en mis memorias. Ya lo vamos a ir a buscar, ¿cómo se llama? Sí, medicina basada en humanismo, pero está en una revista que lamentablemente ya no siguieron pues los estudiantes publicando, pero ahí le voy a dar un volumen. Era la perspectiva de un estudiante en esa época. Claro. De lo que se venía. Y es que la máquina creadora de recursos médicos es deshumanizadora.
o deshumanizante. Difícil volver a conectar con esa parte que quizá de estudiante la tenemos. Pero yo, aprovechando esta oportunidad, me parece que podemos ser humanistas a la hora de dar la consulta. Y es que tratamos con humanos. Con sería incoherente, pasos, ¿no? Sí, con pequeños pasos, como por ejemplo, no encasillar a un paciente. Y eso lo veo yo mucho. No sé si algún día van a hablar de este tema, pero creo que es bien relevante, que es la fibromialgia y la vivencia del paciente con fibromialgia. Hay dos perspectivas importantes, la del paciente y la de los médicos. No es fácil de manejar. Es una enfermedad compleja, multifactorial, y las crisis de dolor, para los que no saben, la fibromialgia, pues en general hay crisis de dolor multifocales y responden al estado de ánimo o al estado mental del paciente. Y el problema, yo le digo, y le puedo decir literalmente lo que le digo al paciente: aquí hay dos vicios que vamos a tener cuidado. Un vicio es suyo y un vicio es mío. El vicio suyo como paciente es creer que todo lo que usted tiene no es la fibromialgia, y es que no, me duele el cuello, entonces es una hernia. Me duele la pierna, entonces la no es la aceptación. Exacto. No comprender hasta dónde va a llegar esa enfermedad. Entonces gastan en muchos estudios, gastan en cirugías, gastan en procedimientos. Ese es el vicio, gastar en una infinidad de cosas que quizás no era eso la solución. Y el vicio mío es creer que usted no tiene nada y todo es fibromialgia. Es lo opuesto. Es decir, aquí no, usted tiene fibromialgia, no es nada. Sí. Y en eso vamos, en ese camino vamos a navegar. Esa es la parte inicial de mi discurso con la paciente con antecedente de fibromialgia. Y en la base de la sinceridad y la información, yo les digo, no he tenido hoy un problema, porque la mayoría de colegas ustedes van a preguntar y, es que los pacientes son problemáticos. Y sí, porque tienen dolor, pues no es fácil vivir con un dolor crónico. Pero también esto que les he mencionado es bien importante, no encasillar. Entonces, usted, le digo al paciente, usted entiende ya a este nivel cuál es el dolor de fibromialgia. ¿Me lo puede describir? Sí, doctor, estos son mis episodios. ¿Y el dolor por el que viene hoy, cómo es? No, es que es diferente, es así y así, así. Eso lo vamos a ganar escuchando. Sí, definitivamente. Y me fascina cómo lo menciona, doctor, porque también es la responsabilidad de ambas partes, ¿no? Mi responsabilidad como paciente también de llegar a un punto de comprensión sobre mi malestar físico, poder reconocerlo, y que parte de una buena educación inicial, de decir, me gustó porque aquí es una frontera. Sí. Yo no puedo creer que todo lo que te duele responde a fibromialgia, pero tampoco podemos asumir, tú del otro lado, que cada malestar equivale a una respuesta nueva y que hay que investigar y partir a navegar y nos hundimos en el mar, ¿verdad? Tan inmenso. Sino que es encontrar esos puntos donde los dos trabajamos, los dos nos encontramos, y eso requiere escucha de ambas partes y la confianza y alianza que se puede hacer entre mi doctor, que me escucha, me valida mi malestar, pero también me educa. También me da la responsabilidad de reconocer, diferenciar algo tan básico como ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es esa sensación? ¿Se parece a esta? ¿O no? Tener la referencia. Sí, porque yo creo que eso es uno de los... Bueno, en los tratamientos psicológicos se hacía mucho énfasis. En la mayoría coinciden que una de las cosas claves es aprender y dar habilidades a tu cliente o a tu paciente a que pueda reconocer sus sensaciones hipersensitivas, hiperreceptivas, que él pueda tener esa capacidad de decir, es que siento esto de esta determinada forma cuando es esto, un episodio de ansiedad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tú le das esa herramienta, entonces él es ágil porque asume esa responsabilidad. Sí. Entonces, concuerdo con usted, se requiere escucha, se requiere un poco de paciencia de ambas partes, y totalmente, y creo que es una habilidad que es importante mencionarla, la empatía de saber, es que alguien que sufre dolor todo el tiempo, es hasta esperado que llegue un momento que se queje, que se frustre y que esté malhumorado todo el tiempo, porque es que está con un malestar recurrente. Hace poco, antes de grabar, decíamos, ¿quién anda feliz después de haber pasado días sin dormir? Al menos yo no, porque es una respuesta física donde andas sensible a estímulos. Entonces es un poquito esto, entender y ponernos en el lugar no literal del otro, pero sí llegarnos a aproximar a la experiencia del otro y decir, bueno, este es un camino. La palabra me parece
concuerdo, es de mis favoritas, esto es navegar. Y el navegar significa que a veces el viento nos va a direccionar. Sí, y a veces vamos a ir con la brújula un poquito, pero sabemos que estamos haciendo eso. Sí, yo le digo al paciente, no solo con fibromialgia, sino también de dolor crónico, sea cual sea, que no tiene una respuesta, digamos que no tiene una causa estructural única. Claro, tiene un dolor de la pierna, de espalda baja, severo, no ha consultado, se ha cronificado, pero en los estudios hay una hernia. Bueno, pues ahí hay una solución bastante directa. Pero en estos dolores más localizados, más difusos o más crónicos de difícil manejo, la comunicación es importante. Y le digo al paciente, van a haber altos y bajos. No espero una respuesta, digamos, mágica para un problema que tiene años. Entonces, va a ser un proceso. Es un proceso de identificar la solución y de buscar. No se frustre. La frustración tiene mucho que ver con las expectativas del tratamiento. Entonces, eso. Yo le expongo al paciente eso. Mira, es importante para mí. Y otra frase clásica de mi consulta es: mi temor más grande en el posoperatorio por ejemplo, de columna. Yo le digo esto al paciente: no es que usted tenga un déficit neurológico. No, mi temor más grande es que usted se sienta igual. Porque usted ya tiene expectativas y si se despierta y se siente igual, se va a hundir. Sí. Aunque no sea nada, aunque va a mejorar. Transitorio. Pero ya la experiencia es diferente. Y para nosotros la clave es por eso la selección del paciente adecuado, ¿verdad? No todo lo que está en las imágenes se opera. Y quien indica un procedimiento de manejo de dolor o de cirugía no es la imagen, sino el paciente. Entonces yo le digo al paciente, ¿cómo está su dolor? Si su dolor está aquí, un nivel bajo, ¿qué tanto le voy a mejorar yo su calidad de vida? Si ya está aquí, lo que puedo hacerle es agregarle un dolor que no tenía y me duele la herida. Pero si el dolor es alto, es que aunque baje un 70%, usted lo va a vivir favorablemente. Sí. Entonces, ese balance entre las expectativas de tratamiento, riesgo de frustración, yo lo manejo. Y yo le digo, he tenido casos de pacientes que sí tienen indicado algún procedimiento, pero que tienen unas expectativas demasiado altas. Y yo claramente le he dicho, yo no lo opero porque usted tiene expectativas demasiado altas. Yo creo que puede mejorar. Puede ser que mejore al 100%, pero no se lo puedo prometer. Sí. Entonces, para mí, regresando, que este ya es otro tema, pues, pero esto del humanismo se basa en comunicación asertiva con el paciente. Y eso creo que nos va a ambos a generar mejores resultados, ¿verdad? Entonces, si regresamos o lo concatenamos de alguna forma a la salud neurológica, hay que saber comunicarnos también, conocernos. Escuche su cuerpo, le digo, escuche su cuerpo al paciente. Su cuerpo le va a decir qué hacer. Entonces, escucharnos sería una buena, digamos, recomendación general para mantener una salud neurológica. No me siento igual, mi memoria, yo antes me podía esto y ahora no. Busque ayuda. Yo jugaba antes así, ahora siento algo que no sentía. Busca ayuda. Y es que a veces pasa que normalizamos, entre comillas, te iba a decir. Nos habituamos a sentir cierto dolor, decimos, ya me va a pasar. O lo que usted decía, doctor, ay, se te está olvidando todo. Ya es la edad, hasta lo hacemos como un humor, ¿no? Porque lo vamos viendo y creo yo que ese es como un sesgo peligroso cuando por la edad asumimos de que hay ciertos que va a ser normal. Sí, entonces lo vas dejando es esperado. Es la edad. Tal vez no. Tal vez viene bien ir donde un neurólogo y tomarte ese tiempo y prestarle atención porque dice, escuchar a tu cuerpo. Pero, ¿saben? Con ese punto de la introspección y saber reconocer cuándo es algo normal o que ya, pues sí, no es algo de alarma, en ocasiones es difícil. Tanto porque las personas no están tan conectadas con sus sensaciones físicas como por el ritmo de vida actual. Sí, lo va dejando. Porque puede ser, no, ya me va a pasar. Y no tengo tiempo. Sí. O no, no tengo tiempo. Es que racionalizamos mucho. Es que yo ando estresado, no he dormido bien. Sí, entonces realmente que escucharnos es importante. Y nosotros como médicos o como profesionales de salud, escuchar al paciente, ya lo dijimos. Ahora,
quizás regresando a algunas recomendaciones de cómo prevenir, ¿verdad? De nuevo, para mí salud neurológica incluye todo. Entonces, por ejemplo, que me preguntaban de enfermedades más comunes y la consulta del neurocirujano está llena de dolor de espalda, dolor cervical. Yo quisiera tener un poquito más de pacientes que me busquen por neuralgia del trigémino, que a veces no saben que el neurocirujano puede ofrecer alguna solución. Y hay, ¿verdad? No vamos a ahondar en eso, pero hay alternativas de tratamiento. Entonces, en estos casos de dolor de espalda, pues la prevención es una salud. Higiene de columna se llama. De hecho, son temas recurrentes hoy, higiene de columna. Higiene de columna es lo que más de alguna vez han visto, que es la técnica adecuada de movimiento a la hora de levantar un objeto, cómo dormir, la confort para mantener el eje de la columna, de la espalda, la columna cervical, hoy que ocupamos mucha computadora, también la posición para ver el teléfono, etc. Esas son como recomendaciones generales de cómo evitar en el futuro. Incluso hasta caminar, o sea, cómo caminar adecuadamente. Claro, caminar adecuadamente. Y yo le agrego últimamente el ejercicio, no solo cardio, sino el gimnasio. Y tengo que explicarlo, y es que mucha de la consulta de dolor de espalda, incluso aunque en las imágenes salgan alteraciones como discos enfermos o hernias, puede mejorar con ejercicio físico. Y la explicación es que la masa muscular que está en la espalda estabiliza la columna, es como un factor protector o destabilizador. La mujer, debo decir que por acción hormonal es más fácil que pierda masa muscular y se convierte en grasa. Y por eso hay muchas señoras de edad que consultan por dolor de espalda. Y es porque ustedes ven la resonancia magnética y no tiene masa muscular, pues es solo grasa. Entonces, que hay que operar. No necesariamente. Claro, a una edad que ya no puede ir necesariamente a hacer grandes ejercicios, pero si comienzan a hacer ejercicios encaminados a fortalecer, ¿verdad? Mejoran porque por dos formas, por dos mecanismos, bajan de peso y también porque fortalecen su masa muscular, ¿verdad? Y cerebralmente lo mismo, es que es como un músculo, ¿verdad? Tienen, y yo se lo digo incluso a mis padres, tienen que exponerse a cosas nuevas, ¿verdad? Estimulación visual, auditiva, nueva. El ser humano como que tiende a hacer, no, yo siempre he hecho esto, entonces siempre voy a hacer esto, pero eso es deleterio para el cerebro. Tienen que exponerse a música diferente, a películas diferentes. Esta gente que llega a los 70, 80 años viendo la misma película, Y yo no digo que yo no vea la misma película frecuentemente, pues, pero hay que exponerse a cosas nuevas, a estímulos nuevos, porque el cerebro se nutre de eso y muchas veces la lectura de libros diferentes, ¿verdad? Es un factor protector para la salud cerebral y la cognición. Eso, si de alguna forma lo podemos resumir, ¿verdad? En recomendaciones para mejorar la salud neurológica sería por ahí. Me hizo recordar, doctor, que justo cuando, ya hace ratito yo aprendí a conducir, o sea, a mí me enseñaron a conducir en un carro de cambios. Entonces yo me sentía ágil conduciendo un carro de cambio, era como, me quejaba porque a lo mejor el pie dolía un momento, ya en cierto tráfico, pero justo hace poco volví a tener este aproximamiento a conducir un carro mecánico. Y yo dije, qué diferente, pero sí noté que sí recordaba cómo hacerlo definitivamente. Pero no con la misma facilidad. Sí, porque vas perdiendo esa agilidad, ¿no? En algún momento es súper ágil. Pero noté ese cambio y dice, pero es que incluso los carros actuales, ¿no? Que tenés la cámara para ver que el sensor de choque atrás, ya no giras tanto, tus reflejos se acomodan a ver directamente tu pantalla. Entonces yo trato a veces de obligarme a estos ejercicios de decir, no, voy a ver y me voy a estacionar. Por los espejos, porque creo que son buenos ejercicios. O yo me asusté el día que agarré mi lápiz y dije, voy a escribir. Y era como, ¿cómo voy a escribir? Noté la lentitud de que no podía, porque pasaba escribiendo muchísimo por la computadora y todo era como que ya sin ver el teclado automatizado. Y el día en que yo me puse con lápiz y papel, verme lenta en eso, no, para mí fue, no, aquí mi cerebro necesita. Y desde entonces retomé a escribir y lo hago. Pero son esas pequeñas cosas, conductas que se forman después hábitos que pueden ser como estas recomendaciones que creo que son protectoras al final.
Lo de hacer cosas diferentes, ahí me la pone difícil, doctor. Yo escucho la misma canción 20 veces, sí, pero creo que son buenas recomendaciones. Les digo, todos estamos en ese proceso de aprender, de aprendizaje y de mejoría, pero porque yo también, yo no publico mi Spotify Grab porque yo tampoco. Es triste, ¿verdad? Lo mismo, a mí me salieron 84 años de la edad, que hasta ahorita es la más alta que he visto. Pero de otra forma hay que intentar exponerse a, bueno, por eso les digo, incluso exponerse a pláticas con personas de diferentes perspectivas, de diferente condición cultural, religión, lo que sea. Es que el cerebro, yo creo que el ser humano no está diseñado solo para tener lo mismo, porque entonces es una involución, ¿verdad? Sí. La tecnología ahora este tema es amplio. Y también es un poquito, ¿cómo se llama? Controvertido, porque tú lo puedes ver de dos perspectivas, una perspectiva oscura y una perspectiva pues favorable. Entonces, de perspectiva oscura, la tecnología nos va a afectar como humanidad porque vamos a perder capacidades de análisis, capacidades de escritura. Ya hemos hablado con un colega. La inteligencia artificial. La escritura se va a perder. En algún momento de la evolución de la humanidad, de las primeras cosas que se va a perder es la escritura, porque cada vez menos se está requiriendo esa habilidad. Sí. Entonces, bueno, esa es una forma, digamos, negativa de verla, que en nuestra realidad quizás sí es importante ver así, porque nosotros no vamos a vivir la evolución completa. Entonces, para nosotros sí es importante mantener ese estímulo, como bien lo dijiste, pues, y ese es un ejemplo importante o bien claro de cómo perder habilidad. Y entonces a una persona de 80 años, claramente que va a perder habilidad si no está en continua ejercicio mental, pues. Y la perspectiva positiva, al menos, digamos, no tan así dark, es que la humanidad es parte de la evolución y que los humanos del futuro simplemente que no requieren la habilidad de manejar un carro mecánico ni de escribir. Sí. Nos vamos a comunicar de otra forma. Pues, va a haber otros mecanismos. Pero hoy por hoy hay que exponerse a... Exacto, eso le iba a decir, porque yo conozco un caso muy, muy de cerca de una niña en etapa ya de aprender a leer y escribir, buenísima para escribir en la computadora y realmente en 2 idiomas, español e inglés. ¿Cuál era la dificultad de la niña? No podía escribir a mano. Le hacían un dictado y realmente la niña no lo podía escribir, y era un caso que a todos les llamaba la atención. Decía, pero ¿cómo hacer el dictado en la computadora? La niña no tenía ningún error, ni en español ni en inglés, pero cuando era como realmente no podía, ella no tenía la habilidad, porque había aprendido todo el método, y eso fue para pandemia. Con la computadora había aprendido a leer y reconocer sus letras y todas sus tareas por medio de tablet, por medio del dispositivo. Entonces ella no había practicado el famoso escritura, veo, lápiz, mano, movimiento. El método Palmer y todo aquello. No, eso ya no existe, el método Palmer. Ya no existe. Ya eso ya no. Yo no crecí con ese. No, pero cómo no. Sí, doctor, sí crecí con ese. Sí, de método Palmer, vea. Sí, lo seguí. Sí. Pero es eso, te vas dando cuenta como lo que usted dice, en el presente, pues sí se requiere todavía y se demanda. Entonces sí es importante esforzarnos un poco si eso nos da en estos momentos para adaptarnos y funcionar. Porque es eso, posiblemente que de aquí mis genes transmitidos por años y años y años tal vez van a ser otra manera de comunicarse, pero no está pasando ahorita. Así que ahorita pasa esto, el presente. Es el presente. Claro, realmente. Y hay que cuidar eso. Ver la diferencia de personas de edad, que ahorita es bien delicado decir edad, ¿verdad? ¿Cuál es la edad? Ya. Sí, ¿cuál? Pero cada vez es más en teoría, pues, pero ustedes pueden ver personas de 80 años que han sido personas menos conservadoras en la vida, que se han expuesto a muchos viajes, muchas vivencias, que van a música más, hasta de joven, no sé, pues, pero ven la agilidad mental, ven cómo se ven los aeropuertos las personas europeas que tienen más esta conducta. Pero es que están en contacto con la actualidad en ese aspecto, claro. Lo que usted está mencionando, porque si son más flexibles o que se van adaptando a las novedades,
Porque, sabe, ahorita que lo dice, perdón que lo interrumpa, estaba pensando en mi abuelito. Por ejemplo, él utiliza bien la computadora, él tiene más de 80 años. Tiene WhatsApp, se comunica por eso. ¿Aprendió? Ajá, entonces esa es la clave. Sí, también. Mensajes temporales. Sí. No, pero el punto es ese, de que sí, claro, el tiempo va avanzando, van ocurriendo nuevos avances y cambios, pero es la capacidad de adaptación a esos cambios lo que también, según estoy comprendiendo, puede ayudar pues a que este cerebro se mantenga también saludable. Ajá. Claro, sí. Y sí, el ejemplo quizás a nivel nacional que tenemos más cerca, más evidente, es la doctora María Isabel Rodríguez. Sí. Es una señora que ha llegado a su edad con una capacidad cognitiva bastante envidiable, alta, pues. Envidiable. Y eso es para que todos lo veamos. Realmente que sí se puede, pues. Y no es solo alimentación, que sí, también es importante. El estrés, la calidad de vida que hemos hablado. Pero sí hay que ejercitar el cerebro como se debe. ¿Y cómo se hace? Lo que hemos dicho, exponerse a aprender un idioma, aprender cosas diferentes. Y nunca es tarde para aprender una nueva habilidad. En cuanto a prevención, creo que eso sería lo más importante, pues, el mensaje que podemos compartir, ¿verdad? Sí, la verdad es que es bastante enriquecedor escucharlo, doctor, porque creo que son pequeñas cosas que se pueden hacer que obviamente demandan también disponibilidad para hacerlas, pero es también entender el por qué las hacemos y escuchar nuestro cuerpo, el buscar también guías de la mano de profesionales también siento que es relevante. Sí, y fíjese que yo estaba pensando en algo con respecto al deterioro cognitivo o esta prevención. Es decir, que al llegar a cierta edad, porque estábamos diciendo, qué envidiable que ella tenga esta capacidad cognitiva a esa edad, pero entonces significa que a esa edad ya tendríamos un deterioro. No necesariamente, yo creo que eso es bien relativo y depende de la población, depende porque históricamente nuestra población no ha sido tan alto de la incidencia de enfermedades degenerativas como Alzheimer. Ahora lo vemos más. Ajá, o quizá había un subregistro. Y aquí hay dos cosas, cabal. Yo iba a mencionar un subregistro porque lo veíamos normal. Ya la abuelita no es se igual acuerda, que antes. Pero sí también hay algún predominio, pues históricamente genético de otro tipo de población. Pero ahora progresivamente pues ya las poblaciones se han mezclado, ya tenemos genes de diferente origen. Así que vamos a comenzar a ver quizás más, ¿verdad? Y las herramientas diagnósticas nos han permitido diagnosticar más. Entonces, decir que está destinado yo creo que no. Definitivamente no. Es multifactorial y esto tiene que ver la actividad. Claro, si aquí no tenemos estudio genético en El Salvador todavía disponible para decir, o sea, tú tienes una predisposición alta para este tipo de enfermedad. Sí existen, pero aquí, a mi conocimiento al menos, no tenemos estudio genético. Pero incluso contra la genética se puede batallar, ¿verdad? Sí. Y ya vieron el ejemplo del actor, el Chris Hemsworth. Sí. No, bueno, ¿qué pasa con él? El que hace de Thor. Él identificó como un genotipo con predisposición alta a Alzheimer. Entonces, él, pues ya con ese conocimiento, ha tomado decisiones. Una es disfrutar de su familia y todo, pero también estimularse intelectualmente. Imagino que hay ciertas estrategias para intentar enlentecer, ¿verdad? Sí, yo creo que también eso es importante. Cuando entendemos que los genes están ahí, no necesariamente un gen significa que determina el curso, el final. Claro. Hay demasiados, y me gustó la palabra que usted decía, multifactorial. Son demasiados factores de peso que incluso alguien que no tenga el gen, de repente entonces ya estoy con este cuadro, porque es tan complejo, porque es todo esto interactuando. Y ahí es donde también creo yo que nos da ese peso de, bueno, lo que esté de mi lado y lo que yo pueda hacer, pues lo voy a hacer. Y a lo demás, pues dejarlo a cuestiones de la vida, por decirlo así, porque claro, está ahí, ¿no? Hay que ser un poquito estoico en ese aspecto. Claro. Sí, aceptarlo, lo que está en control y lo que no. Yo siempre digo, yo temor a envejecer no tengo. De hecho, si ustedes me preguntan cuál es mi temor, es
perder la cabeza, literal. Yo creo, a mí no me importa las canas, que las arrugas. De hecho, no, yo digo, va a ser genial. ¿Quieres ser una señora? Sí, yo quiero ser una señora que me ve y diga, ok, soy una señora, estoy envejecida, mis arrugas, o sea, eso a mí nunca me ha preocupado. Lo que me preocupa es, literal, ¿y si pierdo la cabeza? ¿Y si ya no puedo recordar esto? ¿Y si no sé quién soy? Esa es mi preocupación. No estar, ¿verdad? Exacto, no estar. O peor, estar y no poder interactuar. Justo. Es un drama muy difícil, pero de nuevo, ahí está fuera ya de nuestras manos si eso se da, ¿verdad? Sí. Y ahí quizás la orientación es a la familia. Ese punto, doctor. Cómo vivir el drama de una persona con un deterioro neurológico, cognitivo, avanzado. ¿Algunas recomendaciones en eso, doctores? Es tan complejo según cada caso, ¿no? Yo no diría una recomendación específica. Y es un equipo multidisciplinario, me sino imagino. que acompañarse de eso, de un equipo que incluye psicoterapia, incluye estrategias para mantener, digamos, la funcionabilidad del paciente de alguna forma, pero siempre va a haber un desgaste, porque es un paciente que progresivamente va teniendo cero autocontrol, es 100% dependiente de. Entonces sí genera un desgaste para la familia. Entonces ahí es de fortalecerse, ¿verdad? El círculo familiar, no mucho más que hacer, pues. Y es eso lo que suele decirse desde la psicología, aprender a cuidar a quien cuida, porque el cuidador siempre va a tener una factura emocional, física, que cubrir, porque es también este mar de no entender muchas cosas que se van dando en el proceso. Pero ayudan pequeñas pautas. Pequeñas pautas a veces pueden hacer una diferencia en cómo llevas tú de cuidador y darte estos márgenes, a veces de espacios que te permitan entender, porque no es fácil, porque es un ser querido, pero sí es como también saber que sí hay ciertas herramientas que le pueden ayudar a que sea un proceso. Sí, eso. Pero sí. Sí, esto nosotros lo vemos no solo con este tipo de personas con deterioro neurológico crónico, sino con pacientes que pierden funciones por un evento vascular, por una trauma vertebromedular, que aquí en El Salvador es común. Bueno, yo tengo una práctica institucional pues también y vemos mucho drama de jóvenes o personas en edad productiva que pierden pues por algún accidente o algo la función de todos sus 4 miembros, ¿verdad? Ese es un drama, un impacto que ustedes tendrían que imaginarse pues severo no solo para el paciente sino para a la familia. Sí. Y ahí se intenta acompañar a la familia y al paciente con ayuda psicológica porque no es fácil, ¿verdad? No, y es que implica una nueva reestructuración. Sí, claro. Adecuarte a todo. Entonces, lo que decía, ¿no? A veces como seres humanos estamos habituados a una forma. La rutina. Y nunca consideras estas tragedias o estos dramas de la vida que de repente te ven en otra posición y que implica eso. Habilidades nuevas para volver a adaptarte. Sí, digamos que cuando el déficit es así severo que como que pierden los movimientos de los 4 miembros, es difícil, el pronóstico es difícil porque se complican de otras cosas, ¿verdad? Pero donde yo sí veo la importancia de esta, digamos, mentalidad para el paciente y la familia es cuando, por ejemplo, que es muy común, por enfermedades, tumores, traumatismos, pierden la función de las 2 piernas, o sea, paraplegia. Ahí yo sí hago una acción. O sea, en la otra hay que acompañar y sabemos que el pronóstico es difícil, pero cuando es así, yo desde mi parte como neurocirujano, médico tratante, además de referir y de acompañar con otra especialidad, yo comienzo el discurso desde antes. Y es momento de adaptarse y de fortalecer otras partes de tu vida o de tu cuerpo que sí pueden mover. Ya no puedes hacer lo que hacías antes, pero estoy seguro que hay otra cantidad de cosas que puedes hacer. Porque tu capacidad intelectual está bien, tus manos las estás moviendo. Y por algo, aquí yo le digo, no sé si son religiosos o no, ¿verdad? Si son espirituales o no. Tienen derecho a lo que sea aquí, quien esté escuchando. Pero la población salvadoreña en general tiene un aspecto religioso importante, ¿verdad? Entonces eso lo exploro también porque es también una herramienta, ¿verdad? Y le digo, si Dios te ha permitido que estés aquí con nosotros hablando, a pesar de esto y esto que sucedió, y tu función de tu brazo está preservada, tienes que buscarle sentido a tu vida. Porque si no, ahí sí es fácil hundirse, ¿verdad? Hundirse y todo el cuerpo evoluciona mal.
Eso Claro. lo vemos nosotros. Se Sí. viene con otra serie de problemas. Y he visto las recuperaciones que el paciente primero ve todo oscuro, pero de repente si empieza a buscar, fortaleces los miembros superiores y todo, el paciente llega a ser bastante independiente, ¿verdad? Me recuerda, doctor, mientras lo escuchaba a Marco, que estuvo con nosotros, y él decía, la primera instrucciones o las primeras formas de un diagnóstico de cómo lo da un doctor para un paciente Es la Es forma. importante. tiene tanto peso en cómo va a responder o en cómo, de alguna manera, yo creería que eleva las probabilidades de que si el doctor, con cercanía, con realismo, pero también con estas habilidades de comunicación, logra transmitirme de, ok, ha pasado esto, es real, pero también tenés estas otras cosas que puedes hacer. Perspectiva. Con solo esa narrativa puede ser que este paciente, las probabilidades de adaptarse más rápido sean mayores, porque no le estamos planteando todo lo trágico, sino que hay formas de orientar, pero eso implicará, doctor, habilidades también médicas para poder dar estos diagnósticos, Claro. porque no es solo como, bueno, ya me modo, ¿verdad? Ajá. Sino que es encontrar este nivel de acompañamiento. Sí, no es fácil. Y no siempre se No puede, siempre se encuentra, lamentablemente. Sí. No. Así que Ajá. quizás lo que nos escuchan desde nuestro lado es intentarlo, pues mejorar esas habilidades. Sí. Porque yo sí he notado un impacto importante en la evolución de los pacientes. La comunicación, la empatía real. Como hablábamos al inicio, no el performance. Claro. Porque se nota. Es que se siente. Se nota cuando Sí. es una falsa amabilidad, Sí. cuando hay un performance, pero la empatía es algo que nos enseña. Sí, claro. Nos enseña. Bueno, pero sí se puede aprender. Definitivamente. Ajá. La psicología conductual nos diría que no hay aprendizaje que no se pueda adquirir. Esa frase me gustó, ya la he mencionado antes. Sí, sí, Sí. y cuando descubres que no hay comportamiento que Ese no día puedas me quedé modificar, pensando cuando escuché esa frase. Ajá. Es cierto. sí, es que, vaya, hicimos eco. Pero se Sí. trata de eso. Y qué bueno, doctor. Y de verdad que nos alegra mucho que nos haya acompañado. Creo que hubiésemos podido seguir. Hay tanta información. Sí, hay varios puntos que luego se fueron desprendiendo. Pero y, es eso, porque como podríamos- dice el doctor, o sea, esto es una conversación, es genuino, vamos en el trayecto, también nuestra curiosidad de ir identificando y surgiendo muchas preguntas, pero realmente creo que nos da información valiosa el saber escuchar tu cuerpo, el saber también la relevancia que tiene cuidarnos, hacer ciertas acciones preventivas y entender un poquito, aunque sea general, pero que implica Fue una... bidireccional, de hecho, tanto para quien consulta como para Sí, quien eso. da Ujú. el Está el con la servicio. responsabilidad de Ajá. atender. Y Sí. pareciera, pero se hace como esto de neurocirujano tan distante, pero a las personas que nos escuchan se van a dar cuenta que es cercano, que se puede entender, que es una conversación amena y no usamos términos tan Técnicos. alejados, Sí, técnicos. ¿no? Así que muchísimas Claro, gracias, doctor. no, gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que más allá del tema central, le hemos enviado varios mensajes. Sí. Creo que hay que estar cerca de los pacientes. A veces no es necesario, pues físicamente. Mira, hay un tono, ¿cómo se llama este tono? Condescendiente, ¿verdad? No es el tono condescendiente, de verdad, hola, que no, ¿verdad? Sino que las palabras, y a veces, les digo, a veces es, sí, ponerse a la par del paciente, no necesariamente físicamente, pero decirle, mire, es que yo entiendo por lo que está pasando. No tenemos, cuando no hay algo que hacer, no tenemos algo que hacer específicamente por el paciente. Yo les he dicho, mire, este es el diagnóstico, abrácelo, es su diagnóstico, no podemos cambiarlo, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer es lo siguiente. Entonces, hay que de verdad nivelarse y estar una plática horizontal con el paciente. Yo creo que va a generar resultados, pues. Así que, no sé, a mí me ha gustado la conversación. Qué bueno. A nosotras Bastante. también. Ciencia creo y que- cercanía. Sí, Sí. me ha gustado y creo que a todos hemos aprendido algo. Sí, Definitivo. sí. Y creo Hasta que yo aprendí que hay cosas que se yo- pueden aprender. Sí. Ya ahorita vamos a pasar a darle el informe al doctor del Al- análisis Las Muy bien. que nos conclusiones. pidió al inicio, pero no, Sí. ha sido realmente muy grato. Sí, doctor. muchas gracias y esperamos pues tener otro espacio con usted en algún Con otro gusto, episodio cuenten porque, conmigo. sabes, de hecho, en cuanto a las enfermedades, que era lo que tú preguntabas, yo pensé que íbamos a decir, bueno, de lo neurodegenerativo, pero me sorprende saber que
lo que usted más está viendo es en relación a la espalda. Claro. y otras. O sea, yo pensaría no. La mayor cantidad de consulta del neurocirujano es espalda. Eso. Ajá, y entonces también eso considero que es valioso porque puede dar a las personas que nos escuchan la pauta de, ay, tengo este malestar, puedo buscar a este especialista. Justo. Porque muchas veces usted va a ir a saber a dónde. Un masaje. Ajá, sí, justo un masaje, el quiropráctico, cuando está este especialista que sí puede tratar el problema. Entonces creo que también eso sí sería importante. Bueno un episodio específico. Sí, hablar de digo eso. Digo que sí, hay mucha tela que cortar. Pues ya sabe, doctor. Ya sabe. 2026 viene fuerte. Con expectativas ya. Sí, vamos creando expectativas. No lo dudo. Sí, así que muchísimas gracias. A ustedes. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.